Buen día, ¿cómo andan? Vayan Hola, habilitando buen día, doctor. cámaras, micrófonos o lo que quieran. Buen día, profe. Buen Buen día. día. Buen día. Buen día. Buen día, profe. Bueno, ¿cómo andan? ¿Todo bien con este hermoso día? Ya fueron entrando casi todos, a ver. Pareciera que sí. Buen día. Bueno. Sí, tomo mate. Bueno, chicos, mientras van todos prendiendo, los vuelvo a saludar. Buen día. Como verán, no soy Ariel Martínez Bordaisco, tampoco soy la doctora Losirio. Vuelvo a verlos a ustedes esta semana. Hubo un cambio acá interno nuestro de acomodar las clases. El lunes seguramente, no sé si alguien me estaba queriendo hablar, ¿eh? Ah, no. El lunes seguramente van a tener clase con el doctor Ramiro Sagrario, que me parece no tuvieron nunca clase todavía. No sé bien qué tema les va a dar, probablemente alguno de los contratos de, ¿cómo se llama? Alguno de los contratos de la bolilla 5, los que tiene a cargo la doctora Losirio, Silvina. Seguramente Sagrario les va a dar alguno de esos contratos. Bueno, a ver, vamos acomodando un poco acá la historieta. Bien, bueno. Conmigo, obviamente, vamos a seguir hablando de los temas bancarios, como arrancamos el otro día, ya no me acuerdo ni cuándo fue, creo que fue esta misma semana, con esto del feriado estoy medio perdido. ¿Alguna duda, consulta, pregunta o algo de lo que vimos el lunes o de lo que quieran? ¿Algo? ¿O arranco nomás? Arranco nomás, bien. Bueno. Ley de entidades financieras, ¿se acuerda? Habíamos quedado un poco ahí medio por arriba al final de la clase conversando los puntos más importantes, si se quiere, de la ley de entidades financieras, que es una ley que mi idea es allanarles un poquito el camino en cuanto a, bueno, qué es lo que van a leer o qué artículos le van a dar un poco más de atención. No digo que van a ser los únicos que van a leer, pero por lo menos a cuáles le van a tener que prestar un poquito más de atención. En ese sentido, yo les había dicho, artículo 1 junto con el 2 y con el 3 tenían un poco el ámbito de aplicación entre el 1 y el 3, y en el 2 una especie de clasificación de las entidades financieras que detalla la ley, que como decíamos, según decía el artículo 3, no era taxativo, bien, siempre que se cumpla con la actividad que decía el artículo 1, iba a estar o podía estar dentro de lo que son las entidades financieras reguladas por dicha ley, cualquier otra que apareciese. Esto de las entidades que aparecen en el artículo 2 y un poco lo que conversamos el otro día, que si quieren después las repasamos, si es que es necesario, nos obliga así a hacer un llamadito de atención o un parate en una cuestión que no surge de la ley, que surge del derecho comparado, que es lo que se denomina el sistema de bancas. ¿Qué es el sistema de bancas? Es el sistema que adopta cualquier estado que se trate respecto a cómo va a encarar esta cuestión de las entidades financieras y del sector financiero. ¿En cuanto a qué? En cuanto a cuáles van a ser las entidades habilitadas para operar en ese sistema y qué actividades van a poder realizar. Bien, qué tipo de operaciones van a poder realizar esas entidades. Eso nos lleva a ver que en el derecho comparado hay dos sistemas de bancas
de forma genérica. Un sistema de bancas múltiple y un sistema de banca especializada. El sistema de banca múltiple, básicamente lo que dice es que el Estado va a tener un sistema en el cual va a decir que todas las instituciones o entidades que estén habilitadas para operar en ese sistema van a poder realizar todas las operaciones que ese sistema tenga permitido. Bien, el sistema de banca múltiple es un sistema de banca amplio, genérico, es decir, bueno, si sos una entidad autorizada para operar bajo mi sistema, en mi marco normativo, vas a poder realizar cualquier tipo de operación de las que obviamente estén permitidas. Bien, en contraposición con el sistema de banca especializada. El sistema de banca especializada es aquel sistema que puede adoptar un Estado, un país, en el cual va a decir, yo como país, a través del marco normativo, voy a elegir y voy a decir qué entidades pueden operar en mi sistema, no cualquiera, sino voy a decir qué entidades pueden operar bajo este sistema y qué operaciones van a realizar o le voy a permitir que realicen tal o cual entidad. Bien, como ven, en la contracara es un sistema más restringido. Nuestro sistema argentino, es un sistema, como siempre, nos gusta innovar, es un sistema intermedio, sui generis, mixto, como quieran decirlo. ¿Por qué? Porque respecto a los bancos comerciales, que ya vimos que era una de las entidades financieras que están autorizadas a operar en nuestro sistema, respecto a los bancos comerciales, se parece al sistema de banca múltiple porque le vamos a permitir realizar cualquier operación que esté permitida en nuestro sistema. Y hago un paréntesis, si empiezan a hilar lo que yo les comenté, digo, recuerden, cuando hablábamos de las entidades, yo les decía, los bancos comerciales son los únicos en realidad que tienen esa real intermediación entre la oferta y la demanda de recursos financieros. ¿Por qué? Porque operan en las dos áreas. ¿Qué quise decir con esto cuando se los dije la semana pasada o el lunes? Operan tanto de cara al inversionista ahorrista, es decir, aquella persona que le sobra capital y tiene un superávit que lo va a poner en busca de una rentabilidad, y también operan de cara al que busca el crédito, el que busca la liquidez económica, donde tenemos un sinfín de operaciones. Obviamente son muchas más ese tipo de operaciones, desde el préstamo bancario hasta cualquier otra operación que vayamos a ver. Bien, quienes están en ese doble rol o doble juego son los bancos comerciales, no otras entidades financieras, que tal vez sí operan solamente en un área o en un tipo de operación. Entonces, respecto a los bancos comerciales, nuestro sistema pareciese ser de banca múltiple, pero no nos permite decir que nuestro sistema es de banca múltiple porque, a su vez, respecto a las otras entidades financieras, nuestro sistema pareciese ser todo lo contrario, es decir, banca especializada. ¿Por qué? Porque es el Estado el que va a decir, vos, entidad, estás autorizada a trabajar, a operar bajo mi sistema, y vas a poder realizar este tipo de operaciones. Bien, entonces, respecto a los bancos comerciales, amplitud. Me asemejo al sistema de banca múltiple. Respecto al resto de las entidades financieras, pareciese banca especializada. Yo Estado, yo sistema, te digo qué operaciones vas a poder hacer dependiendo de qué entidad seas. Por ende, en conjunto o en conjunción de concepto, decimos, tenemos un sistema intermedio, sui generis, mixto, porque no es ni uno ni el otro. Es un poco de los dos dependiendo de que podamos hacer esta explicación que yo les acabo de hacer. Bien, díganme si hay alguna duda, párenme ustedes. Hablen, no hagan que me duerma. Siguiendo con los artículos importantes, 1, 2 y 3, ya dijimos que sí, el 4 también. ¿Por qué? El 4 es, no por su dificultad ni por todo lo que explique el artículo, sino por su consecuencia en el sistema financiero, es uno de los artículos más importantes. ¿Por qué? Porque el artículo 4 lo que nos dice es, la autoridad máxima
es el Banco Central de la República Argentina. Va a tener facultades de sanción, de control, de fiscalización, de reglamentación, lo dije en cualquier orden, en realidad tendría un orden un poco más lógico, es decir, de reglamentación, de controlar, fiscalizar y sancionar. Básicamente, juega todo el abanico de opciones, es el que decide qué se hace, que controla que se haga, que fiscaliza y que sanciona si no se está cumpliendo. Bien, todo está a cargo del Banco Central como autoridad máxima de nuestro sistema financiero. Y el artículo 4 me gusta engancharlo en su estudio con el artículo 6. El artículo 6 habla de, o nos hace saber que hay un doble control en estas entidades financieras. Y acá es donde podemos explicarlo con otras palabras al artículo y decir, bueno, cuando ustedes en la cabeza se lo imaginen o lo estudien, vamos a decir, tenemos un control operativo a cargo del Banco Central, artículo 4. El control tal vez más importante. Pero tenemos un control también orgánico, que es lo que dice el artículo 6, que no es tan importante o tanta relevancia como el artículo 4 a través del Banco Central, pero que sí es importante saberlo. Y este control orgánico que explica el artículo 6, básicamente es el control orgánico de organismo que, dependiendo de cuál sea la génesis de cada una de esas entidades financieras, va a tener un encargado de ese control diferente. Por eso es que no me importa acá que se lo sepan. Digo, ustedes el 4 saben que el control operativo para cualquier entidad es del Banco Central y es la autoridad máxima. Este control orgánico significa que hay un organismo que controla a la entidad financiera, pero ese organismo cambia según cuál es la entidad financiera controlada. Ejemplo, en el caso de una sociedad anónima, estará controlada por la Comisión Nacional de Valores. En el caso de, no sé, una sociedad cooperativa, el Instituto Nacional de Acción Cooperativa. Digo, no importa, y no me interesa eso que se lo aprendan, pero lo que quiero decir es que va a haber diferentes organismos o institutos que controlarán orgánicamente a la entidad financiera que se trate, dependiendo de cuál sea. Ese es el control orgánico del artículo 6. A contracara, o como complemento, si se quiere, del artículo 4, que establece un control operativo a cargo del Banco Central, muchísimo más relevante, y que va a ser igual para todas las entidades financieras. Bien. 1, 2, 3, 4, 6, hasta ahí los artículos tal vez, a mi entender, más relevantes de la primera parte de la Ley de Entidades Financieras. De ahí salto, no porque no haya nada importante en el medio, sino a los fines de la clase y de lo realmente importante, si se quiere para ponerle un nombre, salto al artículo 20. Artículo 20, extremadamente sencillo desde su explicación o desde su redacción, muy importante también en cuanto a su estudio o a su necesidad de estudio. ¿Por qué? Porque es el que nos dice, y tiene relación con esto que hablábamos del sistema de bancas y de qué operación y qué no. Bueno, el artículo 20 nos clasifica de forma tripartita las operaciones o las clases de operaciones permitidas en nuestro sistema. Y esto es muy importante. Tenemos operaciones activas, pasivas y neutras. Paréntesis. ¿Qué es lo interesante de esta clasificación? Que ustedes, conforme vayamos estudiando o vayan estudiando los contratos bancarios o las operaciones bancarias en particular, puedan rápidamente ubicarla dentro de cada una de esta clasificación. Sobre todo cuando van a ver o vayamos a ver operaciones que por su proceso de funcionamiento pueden arrancar siendo un tipo de operación y dependiendo de cómo se van dando con el paso, pueden terminar siendo otro tipo de operación. Ya lo vamos a ir viendo, no se compliquen con esto, pero sí que les quede prendida esa lamparita en el sentido de no dejemos esto de las operaciones allá guardado en el cajón, ahora una vez que lo termine de decir,
sino que tráiganlo siempre a flote cada vez que estudien una operación, digan, operación activa, operación pasiva. Bien, porque es un poco la importancia de esta clasificación. Muy sencillo de entender. Cuando una operación es activa, cuando el banco facilita fondos a su cliente. Ejemplo clásico, ¿cuál sería? Pedir un préstamo. Exactamente, ahí también me lo dijeron por chat. Exacto, préstamo personal. Bien, digo, esa no va a dar lugar a dudas, así que como ejemplo clásico es el que más nos cierra. Sigo con la sencillez, digo, si eso es la operación activa, ¿qué es la operación pasiva? Al revés, es Cuando el cuando banco recibe fondos. Por recibe ejemplo, un plazo fijo. exactamente el plazo fijo. Repito, por si se juntaron un poco las palabras, con Joaquín, pasiva es cuando el banco recibe fondos de sus clientes. Ejemplo, plazo fijo. Ejemplo clásico, obviamente hay más. Y operaciones neutras, básicamente, es cuando la entidad bancaria no facilita fondos ni recibe fondos de sus clientes. Y esta, si se quiere, es la más compleja o la más discutible, pero que una vez que tal vez yo les diga el ejemplo, un poco va a dejar de ser tan compleja. A ver, cuando acá se habla de facilitar fondos o de recibir fondos, tiene que ver no con la recepción material de esos fondos, es decir, del dinero, sino que sea percibido por el banco. Y me van a entender cuando diga el ejemplo. Digo, un ejemplo clásico, típico de una operación neutra, es el cobro de un servicio. Entonces, sí, claro, si yo voy a pagar la factura de EDEA al banco, evidentemente le estoy facilitando fondos al banco, porque le estoy dando plata. Pero esos fondos que yo le estoy dando al banco no son para el banco, son para EDEA. Y más aún, el banco no me cobra por ese servicio. No es que me dice, deme la factura, ¿de cuánto es? De 1822, genial, deme 2100. No, me cobra 1822. Ni un centavo más, ni un centavo menos. Por lo tanto, ni me regala un centavo y me facilita fondos, ni le doy un centavo de más y le facilito fondos como cliente. Ni uno ni el otro. Bien, es neutra. Obviamente, ustedes me pueden decir, pará, ¿y el banco lo hace gratis? Bueno, no, les podré decir yo. A ver, lo hará por un convenio comercial que tiene con EDEA. No sé. Y EDEA le pagará por porcentaje o un fijo. Ni idea, no me interesa. Digo, yo como cliente, cuando voy a hacer esa operación bancaria, en este caso pago de servicios como operación, no tiene ningún costo para mí, pero tampoco el banco me está dando nada de plata. Entonces no le facilito fondos, no me facilita fondos. Es neutra. Bien, a diferencia de otras operaciones que puede llegar a ser un poco más discutible. A veces se decía, bueno, la caja de seguridad. La caja de seguridad, la verdad es que yo no le facilito fondos al banco, al margen de lo que estoy depositando en la caja de seguridad, pero es como un lugar de seguridad, no le estoy facilitando los fondos al banco. Y el banco obviamente no me está facilitando ningún tipo de fondo. Bueno, pero en la caja de seguridad hay una remuneración que yo pago. Y en esa remuneración que yo pago por esa locación o ese servicio, evidentemente hay una cierta especie de facilitación de fondos al cliente, al banco, desde mi parte, que soy el cliente usuario de esa caja de seguridad. Bien, entonces, a mi entender, esto de la caja de seguridad medio que deja de ser una posible operación neutra y es claramente una operación pasiva. Bueno, ¿se entendió más o menos esta clasificación? ¿Y una transferencia podría ser? Me pregunta María Luz. Bueno, acá es donde nos empezamos a meter en montones de posibilidades que yo no tengo problema de que las charlemos y las conversemos, pero digo, claro, una transferencia puede ser dependiendo.
del tipo de cuenta y del destino de la cuenta. ¿Por qué? Porque generalmente se cobra una comisión por las transferencias bancarias. Pero, por ejemplo, si hablamos de cuentas del mismo banco, generalmente los bancos no cobran. Si de repente, como pasa a veces, esta caja de ahorro sueldo que toda persona con DNI puede abrir gratuitamente en cualquier entidad bancaria, vieron que salió una ley ya hace varios años que permite de que cualquiera de nosotros abra una caja de ahorro en el banco sin que tenga ningún tipo de costo. Bueno, evidentemente esa apertura de esa caja de ahorro específica podría ser una operación neutra, porque no tiene costo. Bien, no me facilita fondos el banco porque es una caja de ahorro, y yo no le facilito fondos al banco porque no le voy a pagar un peso por ese servicio. Lo hace por una obligación legal emitida por el sistema financiero estatal. Bueno, puede ser. Ahí me decían cuenta corriente sin uso. Habría que ver bien específicamente, Nicolás, cómo podría ser esa cuenta corriente donde no hay ningún tipo de uso y por ende si no hay ningún tipo de costo, porque que no tenga uso no significa que no tenga costo. Yo tengo tarjeta de crédito, no la uso nunca, pago el mantenimiento igual. Entonces, a mí el banco me va a decir, mirá, a mí me importa poco si usas la tarjeta de crédito. Bien, yo te cobro igual porque vos tengas tarjeta de crédito. Y ojo, y para seguir jugando con esto de las operaciones, tarjeta de crédito, por ejemplo. La tarjeta de crédito, yo pago un mantenimiento, pago un costo, suponiendo, ¿no? Por tener esa tarjeta de crédito. Yo le facilito fondos al banco, ¿bien? Porque estoy pagando una retribución, remuneración, un costo. Operación pasiva. Pero si yo les digo, ¿qué es la tarjeta de crédito? Y la tarjeta de crédito, por decirlo rápidamente y por arriba, no es ni más ni menos que un crédito que me está dando el banco. ¿Por qué? Porque me está diciendo, Nahuel, anda, comprate ropa y no la pagues hoy. Pagala después. ¿Y eso qué es? Y un crédito. Después veremos si es con intereses, es sin intereses, si está dentro de lo que corno sea, no me importa. Pero como operación, ojo, porque ahí en el momento de hacer uso de esa tarjeta de crédito, estoy convirtiendo esa operación en una operación activa. El banco me está facilitando fondos. El banco le está diciendo al comercio, señor, yo le pago la que gastó Nahuel, que Nahuel me la pagará el mes que viene o en 12 cuotas, dependiendo de cómo sea lo que haya comprado o cómo lo haya comprado. Pero por más que sea en una cuota, no lo pagó Nahuel en el momento. Y no vino a pagarlo al banco en el mismo momento. Yo, banco, tuve que girarle la plata al comercio y después le cobraré a Nahuel. Entonces, por poco que se hace tiempo o mucho que se hace tiempo y por los riesgos de incobrabilidad o no que haya o lo que quieran hablar, no deja de haber una facilitación de fondos de parte del banco para mi favor. Entonces, una operación que puede haber sido pasiva, si miramos el costo que yo pago por tener tarjeta de crédito, es activa cuando miramos que haciendo uso de la tarjeta de crédito el banco me está facilitando fondos. ¿Se entiende? Por eso lo importante de tener en claro cómo son las operaciones y de saber de que una operación o un contrato bancario no es uno u otro, sino que puede ser uno y otro, dependiendo de cómo ustedes lo expliquen o de qué parte del contrato estén mirando. Porque los contratos bancarios muchas veces son complejos, no desde lo difícil, complejos desde la conjunción de diferentes sucesos que hacen a todo el contrato. Bien. Perdón que voy leyendo el chat, prefiero que habiliten el micrófono y me pregunten, porque el parar y leer el chat medio que genera ahí un silencio que es medio más lío, pero bueno, como quieran. Una operación es activa cuando el banco facilita fondos a sus clientes. Sí, eso era porque alguien preguntaba de vuelta que era una operación activa. Buen día, el concepto de entidad financiera y sus diferencias con el banco privado, ¿cuál sería? El banco privado o banco comercial es una entidad financiera de las entidades financieras. No sé, Maciel, si estuviste en la clase anterior, pero hablamos de que era una entidad financiera. Artículo 1, cuando una entidad es entidad financiera, junto con el artículo 2, que detalla una clasificación de entidades financieras. Y entre ese detalle, dice, una de estas entidades son los bancos comerciales.
pero también dice la ley, ojo, esta enumeración justamente es enumerativa, es enunciativa. Puede haber otras entidades financieras siempre que cumplan con la actividad del artículo 1 y sean autorizadas por el Estado. Así que no sé por dónde andás, Maciel, porque tengo varias pantallas acá, pero bueno, si estuviste en la clase anterior, cuenta la clase Profesor. anterior. Sí. No, perfecto, perfecto. Pasa que no imprimí la ley de entidades financieras. No importa, no importa. No quiero caer en repetir lo de la clase anterior por respeto a los demás, pero sí me parece prudente hacerte la aclaración, y si no lo entendiste, decímelo, que lo vuelvo a explicar o te lo explico No, después no, a no. vos, pero tiene que ver con eso. Digo, entidad financiera es una forma genérica de hablar de este tipo de entidades, o de organismos, o de como quiera decirlo, y el banco comercial es una de esas entidades financieras, tal vez la más importante, pero es una. Bien. Profe, Sí, yo tengo una duda, ¿qué tal? Buen día. buen día, ¿cómo estás, Nicole? Las operaciones neutras, ¿el Sí. banco funcionaría como un mero intermediario entonces? Exacto, claramente, sí. Lo que pasa es que yo agrego siempre, y lo que decía un poco recién, digo, ojo porque a veces ese mero intermediario en este hermoso sistema benevolente bancario nunca es gratuito. Si el banco lo hace gratis, no, pará. De cara a mi cliente, como yo decía con el ejemplo del pago de la factura de DEA, no me cobra un centavo más, no me regala un centavo tampoco, me cobra la factura. Ahora, repito, gratis, y bueno, no, tendrá su arreglo con EDEA. Cuando hablamos de la caja de ahorro esta del Estado, que que es gratuita y que da, bueno, ahí podremos ver otra cosa. Digo, yo desconozco cuál es el convenio. Tal vez el Estado le dice, mirá, yo como Estado, como Banco Central, que dispongo, controlo y reglamento, te obligo a que abras una cuenta a todo cliente que vaya con DNI, siempre que sea su primer caja de ahorro, libre de mantenimiento, costo y sasasá. ¿Y eso es gratis? Sí, es gratis. Es gratis para mi cliente y el banco lo hace gratis, también lo hace gratis. Digo, es parte del cumplimiento de una obligación del sistema financiero. En el cobro de las facturas de un servicio, muy probablemente no sea gratis, bien, será un convenio que tiene con esa entidad, pero de cara al cliente no hay ni fondo que yo facilite ni fondo que yo reciba. ¿Quedó claro? Bien, gracias. De nada. Bueno, artículo 20 entonces decía las clasificaciones de operaciones, espero que más o menos haya quedado bien, entendido. De acá saltamos al artículo 39, secreto financiero. Este artículo me parece que es interesante a veces nombrarlo, aunque sea, sobre todo por el cambio que fue generándose en el tiempo. El artículo 39 originariamente, establecía el secreto financiero. ¿Qué es el secreto financiero? Es que las entidades financieras deben velar o deben guardar secreto de aquella información de sus clientes. ¿Bien? O de aquella operación referida a de aquella información referida a las operaciones de sus clientes. Bien. Obviamente, basta mirar con la realidad actual, esto no es así, entonces voy a explicar qué fue pasando. Digo, en principio empezó a modificarse jurisprudencialmente en atención cambiar ese secreto y pasar solo a resguardar la información de operaciones pasivas. Ese cambio jurisprudencial después terminó siendo aceptado por las propias reglamentaciones del Banco Central y se terminó modificando el artículo. ¿Qué quiere decir? Ya la entidad financiera no debe guardar información de sus clientes así de forma genérica, sino que debe guardar información de sus clientes en cuanto a operaciones pasivas. Es decir, en cuanto a las operaciones de sus clientes que pongan guita en el banco. Ahora, aquella información de sus clientes de operaciones activas, ejemplo, los préstamos que pidió ese cliente, ya no tienen secreto. Si alguien pide esa información se tiene que entregar como entidad financiera o puede ser entregada. Bien. Hasta ahí lo que es la reforma de lo que fue sucediendo con el 39. El 39 igualmente, siendo que solo apunta a las operaciones pasivas, igualmente da 3 excepciones. ¿Excepciones a qué? A que siendo entidad financiera puede igualmente
revelar información de mis clientes de operaciones pasivas. ¿Cuándo? Cuando el cliente lo permitiese, primera excepción, que no es una excepción, digo, si el cliente lo permitió, ya está. La segunda excepción, que tampoco para mí es muy excepción que digamos, es cuando esa información ya haya tomado carácter público por alguna otra situación. Lo mismo, digo, dejó de ser una excepción. Si ya es de carácter público no estoy revelando ninguna información secreta, pero bueno, el artículo 39 lo da como segunda excepción. Y la tercera excepción, que tal vez sí es la más clara, es la siguiente. El banco o la entidad financiera puede revelar informaciones de operaciones pasivas de sus clientes cuando lo pida un agente recaudador, obviamente. AFIP, DGI, ARBA, Cuando esa información que debe estar solicitada por un agente recaudador sea solicitada en el marco de un proceso de verificación impositiva. Dicho de otro modo, en el marco de un sumario interno o de un proceso interno que ese agente recaudador haya hecho. Y más aún con los requisitos. Ese proceso de verificación impositiva, que obviamente se lo tiene que demostrar al banco para que el banco esté revelado de poder brindar esa información, tiene que ser referido a una persona en particular. No es, señor Banco Galicia, soy AFIP DGI, agente recaudador, deme información de todos sus clientes de la cartera de operaciones pasivas. No, pará, me tenés que demostrar, además que sos agente recaudador, me tenés que demostrar que hay un proceso de verificación impositiva. Y que ese proceso de verificación impositiva es contra Nahuel, y no contra cualquiera, o genérico. Entonces yo te voy a dar la información de Nahuel. Y más aún, último requisito, tiene que demostrar también el agente recaudador a la entidad financiera de que esa información ya le fue solicitada a Nahuel y Nahuel no se la dio. Bien, todo el cúmulo de esos requisitos conforma esta tercera excepción, que es tal vez la excepción más clara del artículo. Bien. ¿Quedó alguna duda? ¿Quieren que lo vuelva a decir? ¿Quedó claro? Sí, todo claro. Perdón, la última parte. Tiene que ser referido a un ente, a un cliente en particular, y sí, la parte de demostrar que la info ya fue solicitada. Claro, y yo como agente recaudador, primero tengo que ser un agente recaudador, segundo tiene que haber un proceso de verificación impositiva, tercero tiene que ser contra una persona específica, no contra cualquiera. Sí. Y cuarto, tengo que decirle al banco, mirá que yo a Nahuel ya le pedí la información y Nahuel no me la dio. Ahí está. No contestó la carta, la intimación, lo que sea, no importa. Perfecto, ¿bien? Gracias. De nada. Digo, acá tienen el secreto financiero como concepto, la modificación desde su génesis al traspaso a terminar siendo solo de operaciones pasivas, las excepciones que el propio artículo establece, y todo eso también, y por eso es interesante siempre hablar del secreto financiero, está bueno verlo con los mismos ojos que vemos la realidad actual. ¿Por qué lo digo? Porque si bien esto es cierto, no deja de tener que sopesarse con una realidad que nos atraviesa en todo sentido en cuanto a, escuchamos, no sé si se acordarán, que en un verano ARBA para cobrar los impuestos por las piletas de natación en las casas, mandaba drones a que desde arriba saquen fotos. O cuando, me ha pasado a mí, estando de viaje y utilizando la tarjeta de crédito mucho más de lo que la uso normalmente, en ese periodo de uso de tarjeta de crédito me cayeron 3 inspecciones de la AFIP. Y si yo digo, pero si yo no hice nada con la AFIP, no cambié mi facturación, no facturé más, menos, nada. ¿Cómo se enteró la AFIP que yo estaba en el exterior? Y no solo que estaba en el exterior, sino que estaba consumiendo mucho con la tarjeta de crédito, y eso hizo saltar una alerta de algoritmos, de Big Data y de robot de computadora, que hicieron saltar una alerta que diciendo, a ver, acá tenemos un contribuyente que hay algo raro. Paga tanto todos los meses, cobra tanto todos los meses y de repente ahora está gastando una fortuna afuera.
todo ese tipo de cosas hacen a un entrecruce de información entre entidades privadas, como son los bancos comerciales, y agentes recaudadores estatales, como puede ser AFIP y demás. Donde, digo, se desdibuja bastante, y ya esto como opinión, y por eso digo, me parece que es interesante a veces pensar en estas cuestiones, se desdibuja bastante, por ejemplo, un artículo 39 de la Ley de Entidades Financieras que nos habla de un secreto financiero que empezó siendo absoluto y de todo tipo de operación, para pasar a ser después de operaciones pasivas y terminar siendo de que usar la tarjeta de crédito en Estados Unidos o en donde sea, y la AFIP te clava 3 verificaciones a ver qué pasó con tu facturación, o como están haciendo ahora, producto de la utilización del Big Data, esto es loquísimo como comentario, lo digo nada más, digo, en estos sistemas informáticos, la AFIP genera un perfil de recaudador. ¿Qué significa un perfil de recaudador? La AFIP con algoritmos y con datos dice, si vivís en tal barrio, si tenés tal auto, si consumís tanto en tarjeta de crédito, sos monotributista clase tanto o sos responsable de cripto y por ende tenés que pagar tanto. Pero eso no es así. Esto es lo que yo facturo por mes, da un índice total anual de tanta facturación y encuadro en cuál clasificación y pago de acuerdo a esa clasificación. Bueno, pues bien, no es más así. Digo, es así, pero la AFIP también tiene un plan B. ¿Qué es este? Es decir, bueno, mira, a mí no me importa cuánto me decís que facturás, cuántas facturas me liquida tu contador por mes y cuánto decís que facturás al año y por ende en qué clasificación estás y pagás. Si yo veo que vivís en tal lugar, pagás esto, comprás esto, tenés este auto y demás, automáticamente, como AFIP, agente recaudador, te digo, Nahuel, dejaste de ser clase H y pasaste a ser responsable de cripto. Y yo digo, pero no, si mi facturación, sí, tu facturación no me importa. Digo, esto avasalla cualquier tipo de secreto y de cualquier tipo de reglamentación del funcionamiento lógico de la AFIP, donde vos decís, bueno, si facturás 10, pagás 2, si facturás 50, pagás 4, y si facturás, bueno, podés facturar 2 o facturar 10 y pagar 50, porque la AFIP dice que tenés un perfil de recaudador que no se condice con esos 2 que tu contador pasa todos los meses y que por ende te pasa otro. Que digo, en muchos casos hay mucho de verdad de esto, ¿no? Como somos también los argentinos, intentamos facturar la mitad, después digo, si está bien o mal es otra discusión, no me meto ahí, porque también hay otras cuestiones. Pero pasa esto, entonces el Estado, los agentes recaudadores también encuentran estos planes B, y un poco ahí se empieza a desdibujar todo el sistema. Y tenés consulta, ¿tenés idea si revisan también las redes sociales, como está haciendo la Embajada de Estados Unidos, por ejemplo, para otorgar la visa? Bueno, es un gran misterio. ¿Por qué digo esto? Porque el Big Data se compone de información brindada por todos nosotros de forma voluntaria a través de diferentes tipos de canales de redes sociales. Ahí podríamos estar hablando, digo, un montón, ¿no? Es atrapante en ese sentido, todo este mundo del Big Data y de la información así, como se utiliza en Estados Unidos ya hace un tiempo y demás. Pero no hay, respondiendo a tu pregunta, digo, no está blanqueado la utilización de las redes sociales, pero si me preguntas a mí, digo, es indefectible. A ver, el otro día pasaba con un colega, yo curso una maestría en negocios, y justamente los docentes son de afuera, y hablábamos un poco de lo mismo, y uno de los docentes decía, a ver, yo me subí al auto en Buenos Aires y puse en el GPS Hotel Sheraton, para venir acá a Mar del Plata. En Buenos Aires hay 200.000 Hotel Sheraton que por distancia me los debería haber mostrado el GPS primero, y me puso primero el de Mar del Plata. Digo, evidentemente, como decía el tipo, hay un entrecruce de información, hasta si se quiere con lo que uno habla por teléfono, que sabían que me iba a Mar del Plata, decía el tipo. Porque si hay un Sheraton a 20 kilómetros de donde yo estaba poniendo el Waze, ¿por qué miércoles me sugiere como primera opción Sheraton Mar del Plata? Evidentemente, o sabe la reserva que están hechas en el Sheraton, o sabe, no sé, es el sistema del entrecruce. Sí, también no sé si les pasó
ya, pero a veces uno está hablando de un tema y o a mí me ha pasado de agarrar el celular y que me aparezca una oferta del tema que yo estaba hablando Sí, con eso otra funciona persona. así. Sí. Eso Igual pasa mucho. eso funciona así y está blanqueado, digo, es un tipo de publicidad direccionada o segmentada que las empresas hacen en cuanto a algoritmos o palabras claves. De repente vos hablás con alguien por WhatsApp o pones algún tipo de No, palabra. me ha pasado de estar hablando Sí, personalmente, o sea, en sí, persona, sí, sí. por ningún medio, y de A mí también. repente que me aparezcan, sí. Sí. A mí me pasó antes del verano. Como comentario, lo digo, estaba con un amigo en un bar, tenía el teléfono así como lo tengo ahora, prendido, pero bloqueado, obviamente, apagado, digo, ahí prendido. Y estábamos hablando de dónde íbamos a alquilar carpa en el verano. Abrí el Instagram estando ahí en el bar y me apareció como publicidad Prius Playa Grande. Y yo no había buscado nada, porque aparte yo alquilo en el mismo balneario hace ya 2 o 3 años, y ni siquiera me había interesado buscar, solamente había hablado con mi amigo de cuál era la posibilidad de balneario, y enseguida me apareció, y repito, teniendo el teléfono así, apagado, prendido, pero bloqueado. No buscando yo nada, ni fue que en un WhatsApp le puse, che, ¿a qué balneario vas a ir este verano? Y que vos digas, bueno, chuparon la palabra balneario de una conversación privada de WhatsApp, privada, y me pusieron publicidad. No, lo dije así como vos decís, hablando con él en vivo sentado en la mesa. Sí, increíble. Es re loco, la verdad que sí, es un mundo. Bueno, me fui a la miércoles, como siempre. Ahí terminamos un poco con la parte de ley de entidades financieras en ese artículo 39 del secreto financiero y demás. Vamos a los contratos particulares, las operaciones bancarias que están en el Código Civil y Comercial. Vamos a ir hoy por una cuestión de tiempo y para no marearlos, y como siempre que me insulten al final de la clase, cuando termina el Zoom, vamos a ir a aquellas operaciones bancarias hiper recontra sencillas y de 1 o 2 artículos solamente para nombrarla, que ustedes ya la asimilen como una operación bancaria, que ya lo sabían seguramente, y si se quiere, para en alguna de ellas yo poder hacer algún comentario que sobrepase lo que dice solamente el artículo, o aclarándoles o recalcándole alguna cuestión del artículo que es importante que ustedes tengan en mente cuando piensen en esa operación. Bien, 1390. Contrato de depósito. Yo lo leo y después les digo qué es para mí lo interesante que tienen que quedarse, que tal vez ya lo sabían, pero lo que tienen que tener en mente de este contrato, de esta operación. Hay depósito de dinero cuando el depositante transfiere la propiedad al banco depositario, quien tiene la obligación de restituirlo en la moneda de la misma especie a simple requerimiento del depositante o al vencimiento del término o preaviso convencionalmente previsto. Esto es, ¿qué es el depósito? Traspasarle la propiedad de fondos que son míos a una entidad bancaria. Bien, ¿a qué está obligado el banco? A devolverlo en la misma especie, cantidad, esa sasa, y acá vienen las opciones. A simple requerimiento o al vencimiento del plazo previsto. ¿Por qué? Porque acá vienen los otros 2 artículos que siguen. Hay depósito a la vista y depósito a plazo. Después los leen. ¿Qué es lo importante? El depósito a la vista genera la obligación para el depositario, es decir, para la entidad financiera, de tener a disponibilidad esos fondos instantáneamente y constantemente a mi favor como depositante. Yo deposito y lo retiro cuando quiero. Bien. El depósito a plazo, más conocido como plazo fijo. ¿Por qué? Porque el propio artículo 1392 lo dice. El depósito a plazo otorga al depositante el derecho a una remuneración si no retira la suma antes del plazo fijado. Ahora lo vemos. Ahora se los digo. ¿Qué es lo importante? El código dice depósito, operación bancaria. ¿Cómo puede ser? ¿A la vista o a plazo? Genial, perfecto. ¿Cuál es la diferencia? Disponible todo el tiempo,
En principio no disponible todo el tiempo, ahora explico por qué. ¿Qué genera por obligación del propio artículo, obligación legal, derecho a remuneración? Es decir, si yo te voy a traspasar la propiedad de mis fondos y no lo puedo retirar antes del 31 de mayo del 2021, págame una renta. ¿Bien? Estás obligado a pagarme una renta. Pues veremos qué renta, qué porcentaje, ahí sí ya empieza a jugar la libre disponibilidad de lo que el sistema permita a la entidad privada. Pero como obligación legal emergente del código de fondo, es esto. Inamovible e innegable. Si es a plazo, garpame un mango. ¿Y por qué digo que en el otro está disponible todo el tiempo y en este en principio no? Porque lo dice el propio artículo, medio rebuscadamente, cuando dice, ese derecho a la remuneración lo tenés depositante siempre que no retires antes de tiempo. Claro, el banco me puede decir, ¿qué vas a hacer? Un depósito a plazo. Perfecto, ¿hasta qué fecha? 31 de mayo. Genial. Antes del 31 de mayo lo puedo retirar y acá empiezan a existir las variantes bancarias. No, no lo podés retirar. O sí, lo podés retirar. Ah, bueno, entonces buenísimo. Es como a vista, como un depósito a la vista, pero tengo la remuneración porque es a plazo. Sí, y la remuneración la tenés y cumplís con el plazo. Si lo venís a buscar 2 horas antes de que comience a computarse el plazo, no te pago un peso y pasa a ser un depósito a la vista. ¿Se entiende? Digo, puede ser que ese depósito a plazo sea inamovible y no puedo retirar los fondos hasta que llegue la fecha esa, o puede ser que sí, y ¿cuál es la multa o la consecuencia por retirarlo? Pierdo la retribución, pierdo esa renta, pierdo ese interés, pierdo esa remuneración. Y se asemejaría a un depósito a la vista en ese sentido. ¿Bien? ¿Sigo? Ok. De ahí dejamos los artículos que siguen porque ya nos metemos en una operación un poco más compleja y nos vamos al 1408, préstamo bancario. Acá sí que no tengo casi nada para decirles, solo les leo el artículo por si queda alguna duda. Préstamo bancario, crédito conocido en la práctica, mutuo bancario, un poco de forma más técnica. El préstamo bancario es el contrato por el cual el banco se compromete a entregar una suma de dinero, obligándose el prestatario a su devolución, y acá viene lo interesante si se quiere, que ya lo sabemos todos, y al pago de los intereses en la moneda de la misma especie. Es decir, por obligación legal, al igual que cuando hablábamos del depósito a plazo, siempre va a haber un pago de interés. Si no, será otro tipo de operación. Si el banco me dice, te presto guita, usala un año y devolveme la misma guita nominal, y bueno, no será préstamo bancario, ponele otro nombre. Porque el préstamo bancario por obligación legal implica el pago de un interés. ¿Te puedo decir que el interés es del 0,00001? Sí, pero tiene que haber un interés. Bien. 1409. Descuento de documento. Acá es una operación bancaria hiper recontra utilizada en la práctica, tal vez un poquito más compleja de entender, sobre todo si alguno de ustedes nunca operó bancariamente, pero bueno, no es tan difícil. Lo leo y lo explico. El contrato de descuento bancario obliga al titular de un crédito contra un tercero a cederlo al banco y éste a anticiparle el importe del crédito en la moneda de la misma especie conforme lo pactado. El banco tiene derecho a la restitución de las sumas anticipadas, aunque el descuento tenga lugar mediante y haya ejercido acción contra ellos. Esa segunda parte no me interesa tanto, ahora se las explico de una forma más sencilla. ¿Qué es el descuento del documento? Una cesión de un crédito que hace un cliente en favor de un banco, crédito que ese cliente tiene contra un tercero. ¿Para qué se lo cede al banco? Para que el banco le anticipe la guita. ¿Qué significa, dicho de otro modo, o con algún ejemplo? Tengo un hermoso cheque de 10.000 pesos, pero que es pagadero el 12 de abril. Y yo los 10.000 pesos me los quería gastar en Semana Santa. Entonces, tengo dos opciones. O me jodo, o voy a un banco y hago un descuento de documentos. ¿Qué es un descuento de documentos?
te cedo el crédito que tengo contra un tercero, el pagador de ese cheque, te lo cedo a vos banco y vos banco me anticipás los fondos en la moneda de la misma especie, dice el artículo, y conforme lo pactado. Claro, ¿qué es conforme lo pactado? Con una tasa no de interés, de descuento. Es lo mismo. La tasa de descuento es la remuneración del banco, es la ganancia del banco. Y como toda tasa, juega con ciertos patrones, que son tiempo y monto. Bien, como toda tasa es porcentual. No es lo mismo descontar un cheque de $200.000 o $200.000 a descontar un cheque de $10.000. Obvio. Porque pagó en porcentaje. Pero, por eso digo tiempo, tampoco es lo mismo o es el mismo costo descontar un cheque de $10.000 que vence en 5 días a descontar un cheque de $10.000 que vence en 250 días. ¿Está claro? Obviamente, si tengo que esperar más, te voy a cobrar más. Entonces, la tasa de descuento es esa tasa que el banco va a aplicar para calcular qué es lo que te anticipa. Perfecto, fui con mi cheque de $10.000, que era para el 12 de abril, pero yo lo quería usar en Semana Santa. Bueno, desconté el documento, como se dice en la práctica, vendí el cheque, como también se dice en la calle, y me llevé $9.500. Bueno, perdí $500, pero tengo la guita hoy y no espero al 10 de abril. ¿Me siguen la idea? La segunda parte del artículo apunta a lo siguiente, y esto sí es sumamente importante para verlo, todo el descuento de documentos y esta segunda parte cuando veamos factoring. Después lo explico. Pero esta segunda parte, ¿a qué apunta? Apunta a que si llega el 12 de abril, o ya no me acuerdo qué fecha dije, y el banco cuando va a cobrar el cheque no lo puede cobrar, por la razón que sea, rechazado sin fondo, cheque inexistente, no sé, lo que quieran, el banco viene y me dice, Nahuel, devolvé las 9,5 lucas. Bien, dice el artículo, aunque el banco tenga los derechos para ir contra ese tercero, porque como ahora es portador del cheque legal, legítimo tenedor, puede no ir contra Nahuel y mandarle una carta de documento e intimar al liberador pagador de ese cheque que no fue pagado. Bien, como obligado al pago, el que tiene el cheque es tenedor legítimo y tiene las acciones. Bueno, el banco puede optar si ejerce las acciones contra ese tercero o si directamente te dice, Nahuel, devuelve la guita. Bien, lo aclaro porque en el factoring, que es una especie de descuento de documento en masa, puede existir la posibilidad de que este riesgo sea asumido por el banco, es decir, el riesgo de la incobrabilidad. En el descuento de documentos no existe esa posibilidad. Nunca el banco va a asumir ese riesgo. Si no lo cobra, o bien intenta cobrarlo de ese tercero, o bien te llama a vos cliente y te dice, volvé a traer la guita. ¿Ok? O te inicia la acción legal que corresponda, obviamente. Le sumo al descuento bancario un artículo, o mejor dicho, 2 artículos de la Ley de Entidades Financieras, que no es que son importantes los artículos en sí, sino que dan lugar a una posibilidad que en algún momento se ha preguntado y por eso siempre me quedó la maña de decirlo. El artículo 22, inciso D, y el 27 de la Ley de Entidades Financieras permiten lo que se denomina el redescuento, que es una tontería. ¿Qué es el redescuento? Es el descuento de documentos que hace un banco con otro banco, sea un banco, una entidad bancaria más grande, por ejemplo el Banco Interamericano, o directamente otro banco comercial. ¿Por qué? Porque le puede pasar lo mismo que a cualquier cliente. El banco llega a una fecha en la que tiene montones de créditos de terceros, pero no tiene guita, supongamos. Liquidez. ¿Y qué puede hacer? Descontar esos documentos que en algún momento ya descontó. Por eso el término de redescuento. Es el descuento del descuento.
Pero no se compliquen, digo, es sencillo. Imaginen al banco como cualquier hijo del vecino que también tiene créditos contra terceros y que los descuenta de otra entidad bancaria, con el mismo procedimiento y demás. Con el mismo procedimiento como operación, digo, tendrá otra tasa, no me interesa, pero digo, como proceso es el mismo. Bien, quedó más o menos claro el descuento con su posibilidad de redescuento, ¿sí? Profesor, una pregunta. Sí. Si cuando el banco va a cobrar el cheque, descubre que no tiene fondos y va contra el que le dio el cheque, ¿le va a cobrar la totalidad de lo del cheque o aplicando la tasa de descuento esa que el banco le dio? O sea, ¿te va a cobrar No. 9.500 o 10.000? Perdóname, ¿contra quién? Contra la persona que le dio el cheque para cobrarlo antes. Vos decís contra el descontante, el cliente que descontó el documento. Claro, sí, sí, sí. No, contra esa persona le va a decir devolveme los 9.500. Ah, está bien. Bien. No le solicita la totalidad entonces, solamente No, lo que el banco le pagó. claro, lo que sí hay a veces, dependiendo de las contrataciones bancarias, y esto no emerge de la propia ley o del propio articulaje, es algún tipo de cláusula penal, que imagino ya ustedes están familiarizados con el concepto, o de resarcimiento establecido en el formato de cláusula penal y demás, donde dice, bueno, si yo el cheque no lo cobro, me debes devolver la plata, porque eso sí emerge de la ley, y te cobro una cláusula penal de 200 pesos por día por cada día de retardo por ejemplo. Bien, entonces ahí el banco puede obtener algún tipo de resarcimiento por la operación frustrada, porque no dejó de ser una operación frustrada. Diferente si el banco decide ir directamente contra el liberador del cheque o del crédito, ahí cobrará la totalidad. Gracias. Bueno, no, de nada. Último contrato que vemos. También, está bueno, es cortito, pero tiene sus particularidades. Apertura de crédito, 1410 y siguientes. Después lo leen el artículo, obviamente, como todo, o después leen la bibliografía en base a la operación, pero la explico. Apertura de crédito, ojo, diferente, lógicamente, a crédito, que sería el 1408 cuando hablábamos de préstamo bancario. La apertura de crédito, y lo voy a explicar con mis palabras primero para que lo entiendan, es sencillamente un contrato bancario, una operación en la cual yo cliente digo, pagando una retribución, remuneración, voy a tener como beneficio, como contraprestación del pago de esa retribución o remuneración, la tranquilidad de que tengo X cantidad de dinero disponible a mi favor a solo requerimiento. Solo requerimiento puede ser hoy en la modernidad hacer un clic en home banking, solo requerimiento puede ser ir a la entidad financiera y decirle vengo a buscar la guita que tenía a mi favor o disponible. ¿Qué quiero que entiendan? El pedir un préstamo bancario implica realizar un trámite de operación bancaria que va a conllevar, por ejemplo, un tiempo para que el banco me analice financieramente. Bien, el banco tendrá que aprobar ese crédito que yo estoy pidiendo. Y por ende va a llevar un tiempo en el que el banco va a tener que investigarme financieramente para decir, che, ¿le podemos prestar a Nahuel 500 lucas? ¿Puede devolver 500 lucas? Y eso, por rápido que hoy sea, con esta información cruzada de todas las entidades y un clic para averiguar todo, no deja de llevar un tiempo. Tengo que ir al banco, pedir el crédito, el banco me va a aprobar la carpeta, dependiendo del crédito vamos a tener que charlar cuáles son los requisitos, bien, qué tipo de crédito es, personal, está garantizado de cuál o tal forma, bueno, cuál va a ser la tasa de interés, ese crédito podrá tener una tasa de interés dependiendo del momento en el que la pida. Digo, hoy hay una tasa de interés y el mes que viene Dios sabe qué tasa de interés existirá en los bancos.
etcétera, etcétera, etcétera. Ahora yo, por mi operatividad comercial, puedo tener la necesidad de tener la tranquilidad de saber que tengo 500 lucas a un solo clic o a un solo paso a la entidad bancaria. ¿Se entiende la diferencia? Ahora, ¿es un crédito? No, porque yo puedo no ir a buscar nunca esas 500 lucas. Y sin embargo, pago igual la remuneración y pago igual la retribución. Porque la retribución no es por las 500 lucas. La retribución es por la tranquilidad que yo tengo de saber que tengo 500 lucas a disposición. ¿Me siguen en un poco de la idea? Después, si yo retiro las 500 lucas, eso sí se transformará en un crédito o en un préstamo bancario, y ahí tendré que devolver las 500 lucas con más la tasa de interés pactada, al margen de la retribución que yo pague. Bien, la retribución o la remuneración que yo pago, o la contraprestación, es por la disponibilidad, la apertura de crédito. Es un contrato bancario aparte. ¿Ok? Es como hablábamos con la tarjeta de crédito. Bueno, pago el mantenimiento de la tarjeta de crédito. ¿La usás? No, pero sé que la tengo. Y si quiero la uso. Y si la necesito, la uso. ¿Pero estás pagando por la tarjeta de crédito? Sí. Y la uso si quiero. Y si la uso, devolveré la plata que usé con más los intereses, con más lo que yo haya pactado. ¿Se entiende? Si no la uso, no hay nada de eso, pero igual la retribución la pago igual. O el mantenimiento, como quieran decirlo. ¿Ok? Ese es un poco el concepto, la finalidad, la esencia de la apertura de crédito. Va en busca de cubrir esa necesidad que puede tener un cliente. Ustedes me podrán decir, che, mirá, pero en la práctica la realidad es que hoy la aprobación crediticia es muy rápida. Sí, porque es todo medio online y te preaprueban los créditos rápidamente. O también me podrán decir, sí, Nahuel, pero fíjate que vos entras al home banking y 1000 veces el home banking te dice, tiene a disposición a solo un clic 200.000 pesos, sin preaprobación, sin zarazazasa. Está bien, sí, pero son 200.000 pesos y es porque el banco me está... Y si yo necesito un palo a disposición todos los meses porque es lo que necesito para cubrir el alquiler de mis sucursales o el sueldo de mis empleados, si por alguna razón no me entró la guita necesaria para pagar el sueldo, no me interesan los 200 lucas, me interesa tener un palo a disposición. Bueno, de una u otra forma, digo, más allá de meternos en esta cuestión más actual de la rapidez del crédito o no, de la preaprobación o no, la apertura de crédito busca como esencia esto, decir al tipo, al cliente, usted tiene la tranquilidad de que tiene tanta guita a su disposición, solo pagando este mango todos los meses. Y más aún, si usa esa plata, ya pactamos de antemano bajo qué términos la va a usar. La va a devolver con tal tasa de interés. Que no es la misma que si usted se levanta un día, necesita un palo y tiene que salir corriendo al banco a sacar un crédito por un palo. Al margen de que va a tardar un tiempo que tal vez ya le hace inviable buscar ese palo en el banco, al margen va a caer en otra tasa de interés. O va a caer en la tasa de interés que en ese momento exista, o va a caer en la preaprobación crediticia y capaz que en ese momento no pagó la última factura de luz y el crédito no se lo aprueban. ¿Se entiende? Digo, la apertura de crédito busca esa finalidad. Algunas particularidades o cuestiones que me interesa que tengan en mente de la apertura de crédito. Primero, esto lo deberían sacar ustedes de la lógica misma. Esa disponibilidad, ejemplo 500 lucas, no puede ser embargada, no puede ser atacada por terceros, no puede ser compensada con una deuda que yo tengo con el banco. ¿Por qué? Porque no está en mi patrimonio, es del banco. Salvo que yo acepte y diga, señor banco, quiero las 500 lucas. Pasélas a mi cuenta, transforme esa apertura en un crédito hecho y derecho, y ahora, bueno, tenés la guita en tu cuenta, fíjate que no te caiga un embargo porque te van a cagar las 500 lucas. Pero mientras tanto, no está en mi patrimonio, no es atacable por terceros. Bien.
Y otro concepto que es interesante en la apertura de crédito es lo que se llama cupo rotatorio. Facilidad de cupo rotatorio, como sea. Van a encontrar con varios nombres. ¿Qué significa esto? Es algo piola, interesante de la apertura de crédito porque le da más practicidad. Las partes podemos pactar que esas 500 lucas tengan cupo rotatorio. ¿Qué significa cupo rotatorio? Lo pongo en un ejemplo básico. Yo tengo 500 lucas a disposición. Me levanto un día, necesito guita, hago uso de la apertura de crédito, llamo al banco y le digo, transferime 200. Como no, señor, usted tenía 500 a favor, le transfiero 200, se transformó eso en un crédito, va a tener que devolver las 200 con el interés, genial, sí, ya lo sé, bárbaro. ¿Cuánto me quedó disponible? 300, lógicamente. La apertura de crédito puede tener un plazo o puede ser indeterminado. Bien, supongamos que tiene un plazo, no importa. Bueno, tengo 300 lucas disponibles hasta diciembre que se vencía el plazo de la apertura de crédito. Ahora bien, facilidad del cupo rotatorio o la opción del cupo rotatorio. Si yo de acá a diciembre fui devolviendo parte de las 200 lucas que me prestó o que hice uso, esa parte que yo fui devolviendo se vuelve a sumar a las 300 que tenía disponibles. Yo siempre me digo lo mismo, digo, como si fuese medio un jueguito electrónico, digo, viste, como saco de acá, pongo de acá, si yo saqué 200, me quedaron 300, pero de las 200 fui devolviendo 20.000 pesos por mes, voy teniendo todos los meses 320, 340, 360, 380, ¿se entiende? Disponible. Siempre puedo ir como recuperando ese cupo. Eso es interesante, sobre todo en aquellas aperturas de crédito que son con plazo indeterminado. Entonces digo, si yo tengo 500 lucas a disposición y me gasté las 500 lucas del primer mes, ya está, se acabó la apertura de crédito. Terminó la operación bancaria, me quedé con el crédito, sí, de las 500 lucas, pero desapareció la apertura de crédito como operación bancaria. Bueno, no. Profesor, Sí. o sea que de lo que vos vas devolviendo, vos podés volver a disponerlo cuando quieras, va quedando en el fondo, pero lo podés volver a usar hasta diciembre, hasta el pacto convenido. Hasta diciembre o hasta nunca, si es de plazo indeterminado, como suelen ser muchas veces. Bien. Obviamente, aclaración al respecto, ojo, cuando lo piensan, cuando ustedes pagan una cuota de un crédito, no todo es capital, sino que hay parte de capital y parte de interés. Lo que va a sumarse al cupo rotatorio, evidentemente, es el capital. Digo, si yo retiré 200 lucas y me obligué a pagar una cuota de 25 lucas, cuando al mes siguiente pago 25 lucas, no tengo 3.25 a disposición, porque pagué 25. Tengo lo que de esas 25 corresponda a capital. Después tendrá otra parte de intereses, después tendrá otra parte de seguro de vida, gastos administrativos, etc. Y eso no se suma al cupo rotatorio. ¿Está claro? Si se quiere, hilando también un poco más fino, va a depender del sistema en el cual yo contraté el crédito. Si es bajo sistema francés o sistema alemán. Dependiendo de ese sistema, cambia cómo es la composición de la cuota del crédito. En un sistema se arranca pagando mucho de capital y poco de interés, y en otro sistema se arranca pagando mucho más de interés y poco de capital, y de esa forma se va amortizando el capital de una forma más lenta. Por lo tanto, en ese sistema, capaz que de las 25 lucas solo tengo 5 de capital, y en el cupo rotatorio de las 300 que me quedaban, pagué 25 y tengo 305. ¿Se entiende? Porque pagué mucho de interés porque el sistema es así. Es la diferencia entre el sistema alemán y el sistema francés. Pero no importa, no me meto ahí, no lo voy a complicar. Bueno, ¿se entendió hasta acá, más o menos? Todo lo que vimos hoy, ¿seguro? Pueden preguntar, pueden decirme, no entendí absolutamente nada. Perdón, ¿puedo hacer una pregunta? Sí. O sea, sería, digamos, mini créditos que voy utilizando cada vez que hago un retiro y reingreso de nuevo a la disponibilidad. Claro. Está bien.
Gracias. Sí, claro, son diferentes créditos que uno va tomando y que como cada crédito tendrá sus términos y condiciones. Digo, tendré una forma de devolución de ese crédito, una tasa de interés y demás. Muy probablemente todos sean el mismo porque todos están dentro de la misma operación bancaria, que es la apertura de crédito. Gracias. No, de nada. Bueno, si no quedaron dudas, Profesor, sí. ¿el cupo rotatorio aparece en la ley o en el código? Hay alguna mención, si querés déjame que me fije. Profesor, Sí, profe, ¿no es sí. el 1411? O sea, yo 1411, me pareció que era exactamente. eso, pero no estaba segura y justo le iba a preguntar también. La utilización del crédito hasta el límite acordado extingue la obligación del banco. Claro, si yo tengo una apertura de crédito que es hasta diciembre, es por 500 lucas, pero la semana que viene estoy tan seco que saqué las 500 lucas, se acabó apertura de crédito. Bien, dice, la utilización de la totalidad del monto extingue la operación, extingue la apertura de crédito. Quedará el crédito, pero extingue la apertura de crédito. Pero dice, 1411, esperen que me perdí, excepto que se pacte que los reembolsos efectuados por el acreditado sean disponibles durante la vigencia del contrato. Eso es cupo rotatorio, excepto que se pacte el cupo rotatorio, dicho de una forma más sencilla. ¿Bien? Bueno, si no hay nada más que me quieran decir, nos vemos la semana que viene, creo que no, porque el lunes no voy a dar clase, va Ramiro, el martes seguramente da Silvina, nos veremos la otra semana. Cualquier duda me escriben, me llaman, lo que sea. ¿Ok? Gracias, Doctor, ¿y profe. con qué tema continuamos? Seguimos con los contratos bancarios, quedan varios. Sí, por eso estaba mirando el programa. Cuenta corriente, caja de seguridad, factoring, custodia de títulos, tenemos varios. Que sigan bien, hasta luego. Bueno, gracias, doctor, hasta luego. Gracias. Chao. Chao. Chao, gracias. Chao, buen fin de semana.